Vamos a comenzar entonces este nuevo estudio que hemos estado realizando, y esta es la cuarta entrega, la cuarta vez que vamos a hablar de esta hermosa temática de qué es o cómo es que podemos conocer a nuestro Señor, a nuestro Salvador a través de las Escrituras. Y estuvimos hablando, ¿cierto?, en semanas anteriores sobre la importancia que tienen unas figuras o una manera en la cual se muestra o se revela el Señor en el Antiguo Testamento sobre todo. Nosotros sabemos que nuestro Señor es eterno, nuestro Señor Jesucristo. La segunda persona de la Trinidad es eterna, no tiene comienzo y no tiene fin. Antes de la fundación del mundo Él ya estaba, Él simplemente es. No tiene pasado, no tiene futuro, Él es. Y es en eso que la Escritura nos muestra que podemos encontrar a nuestro Señor a lo largo de toda la Escritura. Ahora la pregunta que se nos puede venir a la mente es cómo podemos finalmente llegar a ese conocimiento, sobre todo en el Antiguo Testamento, donde claramente no se habla del Señor Jesucristo, puesto que en ese tiempo todavía no había encarnado. Pero sí, la Escritura nos habla y nos revela y nos lleva siempre hacia Cristo. Hemos visto que la forma en la cual el Señor se revela en el Antiguo Pacto, la segunda persona de la Trinidad, es también por medio de tipologías. Si hablamos que las tipologías son marcas, son señales, son símbolos de cosas que se iban a cumplir después de una manera plena en la persona del Señor Jesucristo. Hablamos de cómo la vida de Adán es un tipo, una tipología del Señor en el sentido positivo y en el negativo. Hay muchas cosas, paralelismos que existieron en la vida de Adán. Por ejemplo, él fue el representante de toda la humanidad. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo también es el representante de aquellos que van a ser salvados. Y así es que vemos ciertas similitudes que existen entre Adán y Cristo, y de la misma manera diferencias transversales que existen entre Adán y Cristo. Por ejemplo, el lugar de la tentación. Adán fue tentado en un lugar súper confortable como era el huerto del Edén. Él tenía de todo ahí, y sin embargo es tentado a comer, mientras que nuestro Señor Jesucristo es tentado en la austeridad máxima, puesto que Él se encontraba en un desierto. ¿Se dan cuenta? Entonces hay similitudes que muestra la Escritura, pero también hay diferencias paralelas, o contrastes más bien, que nos muestra cómo es que el Señor Jesucristo llevó a cabo su obra. Hablamos de Abel como tipo de Cristo, hablamos de Noé y Melquisedec como tipo de Cristo, y esta semana vamos a cerrar hablando de una aparición que es bastante interesante que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, a lo largo del Antiguo Testamento, que es el ángel de Jehová. Entonces hoy día vamos a estar viendo eso, cómo el ángel de Jehová es un tipo de Cristo. Si usted ha leído el Antiguo Testamento, claramente debería llamarle la atención la figura de este personaje. El ángel de Jehová es una figura imponente, una figura que manifiesta ciertas características que solamente Dios podía tener. Sin embargo, vemos también diferencias que manifiesta el mismo ángel o lo que dice sobre la persona de Dios. O sea, hay ciertas similitudes que pudiese uno llegar a pensar que se está refiriendo a Dios mismo, pero a la vez hay cosas distintivas en el relato del Antiguo Testamento que nos muestra a nosotros que en verdad el ángel de Jehová no es Dios, ¿ya? Muchos hermanos han pensado que la aparición del ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es una aparición de Cristo antes de ser encarnado. Hay muchos hermanos que piensan eso. Ahora, claramente tienen porque hay ciertos elementos que llevan a uno a pensar que esto es de esa forma. Sin embargo, nosotros vamos a ir viendo a lo largo de este estudio que esto no es tan así. Bueno, el ángel de Jehová es una figura muy especial que aparece a lo largo del Antiguo Testamento, al igual que Melquisedec, el personaje que vimos la semana pasada. Muchos piensan que se trata de una cristofanía. ¿Qué es una cristofanía? Es una manifestación física de Cristo antes de ser encarnado, ¿ya? Eso es lo que es una cristofanía. Muchos hermanos piensan que esto es así, ¿ya? ¿Por qué? Dado acciones que realiza. Pero eso es algo que requiere un análisis más bíblico. Hay hermanos que han llegado a esa conclusión, pero cuando nosotros nos encontramos con ciertos elementos descritos en la figura del ángel de Jehová, y tanto en lo que se habla de él en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nosotros vamos y podemos llegar a concluir que en realidad, más que ser una cristofanía, es una tipología de Cristo.
porque no hay evidencia alguna en el Nuevo Testamento de que Cristo se haya manifestado visiblemente a los antiguos. Entonces, nadie puede decir con el Nuevo Testamento abierto de que Cristo se apareció a los antiguos. Sí, de una forma tipológica. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice que, refiriéndose a que Cristo era la roca que les dio de beber en el desierto, ¿cierto? Y dicen esa peña, y esa peña es Cristo. Ahora nosotros nos preguntamos, ¿la peña, la roca, era Cristo? No, claramente es una figura tipológica de aquel que da de beber cuando hay necesidad. Jesucristo dijo, vengan a mí, ¿cierto? El que tiene sed, venga a mí, y yo le daré de beber del agua de la vida. Es así que en el Antiguo Testamento se muestran, vuelvo a repetir, tipologías de Cristo, pero no hay una manifestación visible de Cristo previo a su encarnación. Vamos a ver con hartos pasajes por qué es que muchos llegan a pensar que es una aparición de Cristo, pero las razones también por las cuales nosotros podemos finalmente concluir de que no, lo es. Pero sí es una tipología, ¿ya? Es decir, no es Cristo mismo antes de ser encarnado, pero sí es una manifestación de la misma manera que lo fue Melquisedec, de la misma manera que lo fue Abel, Caín, Noé, etc. Muy bien. Entonces, ángel. Esa es una palabra que muchas veces nosotros empleamos, pero que automáticamente nosotros la relacionamos con un ser espiritual, ¿cierto? Uno dice ángel y uno se le viene a la mente al tiro, alguien con una túnica blanca, con unas alas y una aureola en la cabeza. Esa es como la imagen que se tiene sobre estos seres espirituales. Pero si nosotros vamos más allá al inicio, a la raíz etimológica de lo que significa ángel, vamos a encontrar que ángel proviene de una raíz hebrea que es malaj. Y malaj significa simplemente mensajero. Mensajero. Entonces, de una manera general, uno pudiese entender que el ángel de Jehová es un mensajero del Señor. Y vamos a ver aquí algunas cosas que nos muestra la Escritura. Pero antes de eso, hay que entender lo siguiente. Como les comentaba, procede de una raíz hebrea que significa trabajar, hacer una obra. Y de aquí ángel se usa para expresar el concepto de enviado, designando a un mensajero, heraldo, profeta, sacerdote, y también a los seres espirituales que son mencionados constantemente en las Escrituras, tanto como mensajeros de Dios, portadores de buenas nuevas, o como ejecutores de los juicios de Dios. Eso es lo que se refiere a ángel. Ahora, la primera aparición del ángel de Jehová, nosotros la vemos en Génesis capítulo 16. En ese momento, en esa escena, nosotros vemos cómo es que Abraham y Sara expulsaron a la sierva de Sara, Agar. ¿Se acuerdan de ese suceso? La expulsa puesto que Ismael, el hijo de Abraham con Agar, miraba con desprecio a Isaac, que verdaderamente era el hijo de la promesa. Entonces Sara le pide a Abraham que expulsen a el muchacho y a su madre. Es así que Abraham toma la decisión, ¿cierto? Y expulsan de ahí, del campamento, a Agar y a su hijo. Cuenta la historia de que cuando ellos se fueron, llegaron a un desierto y estaban tan sedientos y prontos a morir sin esperanza, que ahí se aparece el ángel de Jehová y les abre los ojos para que puedan encontrarse ya ahí con un lugar donde podían tomar agua. Y esa es la primera aparición del ángel de Jehová. Sin embargo, posterior a eso vemos una seguidilla de apariciones del ángel de Jehová. Ahora, después de que hace esa aparición en Génesis capítulo 16, nosotros podemos contemplar al ángel de Jehová en Génesis capítulo 18, ya que se le aparece a Abraham. Y eso es lo que vamos a ver un poquito ahora. Entonces, la base de esto es que el ángel de Jehová es un tipo de Cristo y no necesariamente una cristofanía. ¿Por qué? Vamos a verlo acá. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 3, ya, en este del versículo 1 al 6, se nos muestra el momento en el cual Moisés tiene una manifestación de Dios. ¿Se acuerdan de aquel episodio donde Moisés estaba paciendo las ovejas de su suegro y de pronto ve en la cima de la montaña una zarza que ardía y no se consumía? Esa es la escena que vamos a ver a continuación. Dice así, Éxodo 3, del 1 al 6. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas y a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció, fíjense quién se le aparece a Moisés, el ángel de Jehová, en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró
y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran división, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Fíjese ahí, ¿quién lo llamó? Lo llamó Dios. ¿Pero quién se le había aparecido? El ángel de Jehová. Porque vamos a ver que este ángel habla como si fuera Dios mismo. ¿Ya? Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de entre medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Quién se le apareció? El ángel de Jehová. Pero fíjese lo que dice ahí. ¿Tuvo miedo de mirar a quién? A Dios. Entonces ahí donde algunos hermanos dicen: claramente, entonces nadie puede ver a Dios. ¿A quién podría haberse aparecido ahí y que Moisés comprendió que era Dios? Entonces ahí es donde se concluye, quizás de una manera precipitada, que este personaje, el ángel de Jehová, es una alusión a Cristo antes de ser encarnado. ¿Ya? Ahora bien, nosotros vemos, aparte de esa expresión o esa muestra en la cual Dios se le aparece por medio del ángel de Jehová a Moisés y dice que él lo ve su rostro. Después nosotros vamos a ver que en muchas oportunidades se habla también de que Jehová se le aparece cara a cara a ciertos hombres. En este caso, nuevamente vamos a ver aquí, en este caso a Jacob. Dice: entonces Jacob, Génesis capítulo 32, versos 29 al 31. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. La escena que estábamos leyendo a continuación es el momento en el cual Jacob decide regresar a encontrarse con su hermano Esaú. ¿Se acuerdan que él había no tan solo robado la primogenitura, sino también la bendición de su padre? Y entonces, después de ese momento, la mamá le dijo: ¿sabes qué? Vete porque tu hermano te va a querer matar. Pasaron varios años, Jacob se casó, estuvo ahí con su suegro Labán, lo explotaron, etcétera. Se hizo muy rico y llega un momento determinado en el cual vuelve al lugar y se va a reencontrar con su hermano Esaú. Antes de eso, él quería que Dios lo bendijera porque tenía miedo, porque probablemente su hermano Esaú lo iba a matar. Entonces, por eso que cuando él está ahí, aparece este varón, que es el ángel de Jehová, y empieza a combatir con él, empieza a pelear con él, y decía que la escritura dice que él no lo soltaba al ángel hasta que lo bendijera. ¿Por qué? Porque quería salir victorioso de ese encuentro que iba a tener con Esaú, no quería que Esaú lo matara. Entonces, él quería la bendición. Es por eso que llegamos a este momento. Entonces, Jacob combate con el ángel, y él dice acá: vi a Dios cara a cara. Otro ejemplo más de eso. Ahora, Éxodo 33:11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Nuevamente vemos acá cómo es que como Dios, según lo que dice ahí, Jehová le hablaba a Moisés cara a cara. ¿Cierto? Perfecto. Otro ejemplo más. Viendo entonces Gedeón, esto aparece en Jueces capítulo 6, verso 22, viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Habían algunas personas que tenían claridad que a quien estaban viendo era el ángel de Jehová, mientras en oportunidades pareciera que están viendo a Dios mismo. Pero claramente la alusión es al ángel de Jehová. Ahora, la pregunta que se nos viene precisamente es: ¿Cristo quién se le apareció? En estos pasajes dice que ellos vieron a Dios cara a cara y luego que vieron al ángel de Jehová. Pero ¿acaso alguien ha visto a Dios antes de la encarnación? La respuesta es sencilla. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18, Juan dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, a quienes vieron en el Antiguo Testamento, quienes vieron este personaje, no vieron a Dios,
sino que vieron a un ser que portaba ciertos atributos, ciertas cosas que posee Dios. Portaba su nombre. Vamos a verlo un poquito más adelante, por ejemplo. Entonces, eso es primeramente importante que lo tengamos claro, ¿ya? A Dios nadie le vio jamás. De hecho, nadie puede ver a Dios y permanecer vivo, ¿ya? Lo que vieron en el Antiguo Testamento estos hombres fue al ángel de Jehová, no a Dios. Muy bien. Ahora, es ahí donde dicen, bueno, vieron al ángel de Jehová, no vieron a Dios. Entonces, claro, pueden que hayan visto a Cristo antes de la encarnación, porque Cristo es la imagen del Dios invisible. Entonces dicen, probablemente es Cristo. Y ahí es donde viene la definición de cristofanía. Pero vamos a ver algunas razones por las cuales la misma Escritura nos dice que este personaje, este ángel, no podría ser Jesucristo antes de la encarnación. Y vamos a ver ciertas razones. La primera razón es que cuando hace su aparición el ángel de Jehová ante ante Abraham, en Génesis capítulo 18, se le aparece el ángel de Jehová acompañado de otros ángeles. Y el escritor de Génesis dice que se aparecen a Abraham 3 varones. ¿Ya? Entonces, no había diferencia, esta es la primera razón, no había diferencia entre los ángeles que aparecieron a Abraham antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y lo vamos a ver acá de una manera un poquito detallada. Mire, en Génesis capítulo 18, versículo 1 al 2, aparece esta escena. Fíjese bien en los detalles. Dice, después le apareció Jehová. ¿Quién le apareció? Jehová. En el encinar de Mamre, estando él sentado, aquí empieza a explicar cómo fue esa aparición que tuvo con el Señor, cómo fue ese encuentro que tuvo con el Señor. Estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Entonces vemos la escena, ¿cierto? Está Abraham sentado bajo un encinar, y de pronto aparecen 3 varones. Aquí no hace una diferencia el escritor. No dice venía el ángel de Jehová y 2 ángeles. Decía simplemente 3 varones porque la manifestación o la forma en la cual ellos se presentan ante Abraham era la de 3 varones comunes y corrientes. No hace una distinción ahí. Si continuamos nosotros con el relato, vamos a ver que después de eso hay una conversación entre el ángel de Jehová donde le dice que va a tener un hijo, ¿cierto? Sara, y hace toda esa promesa. Y también le cuenta el tema de la destrucción que va a llevar a cabo a Sodoma y Gomorra. Por eso es que se hace esta aparición. Dios quiere mostrarle a Abraham lo que va a hacer. Entonces vemos en el versículo 22 del mismo Génesis 18 lo siguiente. Y se apartaron de allí los varones y se fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Se aparecieron 3 varones y dice aquí el texto que 2 de ellos, se apartaron de allí los varones, pero quedó uno. Y ese es Jehová. Eso es lo que dice el texto. Pero si nosotros nos vamos al capítulo 19, versículo 1, fíjese lo que dice. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma, y a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Entonces, se le aparecen 3 varones a Abraham. Uno se queda conversando con él, y ese es Jehová. Y después se van los otros varones, y después el mismo texto nos dice que esos 2 varones eran ángeles. No hay una diferencia entre el ángel de Jehová y los otros 2 ángeles. Eso significa que si hubiese sido Cristo antes de su encarnación, claramente hubiese habido una diferencia en gloria. Es Dios mismo. Es Dios mismo. Esa es una de las razones. ¿Por qué? Fíjese lo que dice Hebreos capítulo 1, versículos 5 al 7. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? ¿Se da cuenta? Si el ángel de Jehová hubiese sido el hijo de Dios, este versículo no tendría sentido. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré al Padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce, fíjese aquí, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Cuándo fue introducido el Hijo de Dios al mundo? En la encarnación. Entonces eso es lo que está definiendo el escritor de Hebreos aquí también.
Dice abajo, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. A ninguno de los ángeles Dios jamás le llamó, eres mi hijo. Por tanto, el ángel de Jehová no podría ser el hijo de Dios. Otra razón es que dice que el hijo, el primogénito, fue introducido en el mundo. ¿Cuándo? Cuando los ángeles la adoraron. Y nosotros vamos al libro de Lucas y vemos precisamente que eso fue cuando ocurrió cuando Cristo nació. Dice que las huestes celestiales se aparecieron a los pastores que estaban en el lugar donde pastaban las ovejas y anunciaron la venida y la llegada del Mesías. ¿Se da cuenta? Entonces no podríamos hablar nosotros de que hay una aparición de la persona del Hijo de Dios antes de su encarnación. ¿Ok? Sigamos. El segundo caso, la segunda razón. ¿Usted cree que Moisés habría despreciado a Cristo? Le explico de dónde viene esto. Llegó un momento en el cual el pueblo de Israel había blasfemado tanto contra Dios, le había negado tanto, había desobedecido, que Dios le dice, ¿sabes qué? Me choreé con usted. Estoy aburrido, son desobedientes. Y miren lo que le dice aquí en Éxodo capítulo 33, versos 1 al 4. Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron de luto y ninguno se puso sus atavíos. Aquí Dios le dice, ¿saben qué? Ustedes son tan porfiados que yo no voy a ir con ustedes, va a ir mi ángel. ¿Ya? Entonces el pueblo se puso triste porque Dios no iba a ir con ellos. Entonces, fíjense lo que le responde Moisés después. Moisés le dijo al Señor, tú insistes en que yo debo guiar a este pueblo, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. También me has dicho que soy tu amigo y que cuento con tu favor. Pues si realmente es así, dime qué quieres que haga. Así sabré que en verdad cuento con tu favor. Ten presente que los israelitas son tu pueblo. Y aquí responde Dios. Yo mismo iré contigo y te daré descanso, respondió el Señor. O vas con todos nosotros, replicó Moisés, o no nos hagas salir de aquí. Si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber tu pueblo? ¿Cómo vamos a saber tu pueblo y yo que contamos con tu favor? ¿En qué seríamos diferentes de los demás pueblos de la tierra? Entonces, Dios les dice, ¿saben qué más? Yo no voy a ir con ustedes, va a ir mi ángel con ustedes. Pero el pueblo dice, y Moisés dice, no. Nosotros queremos que vayas tú, no tu ángel. ¿Se dan cuenta la diferencia? Si el ángel de Jehová hubiese sido Cristo, estarían ellos rechazando a Cristo. Y esa no es la idea. ¿Ya? Segunda razón. Tercer motivo. Y escúcheme bien. Ningún autor del Nuevo Testamento confirma la cristofonía. Es más, confirman la intervención de ángeles en el Antiguo Pacto. Por ejemplo, ¿se acuerdan aquel suceso cuando Esteban se levanta y predica? Y él está predicando una enseñanza fervorosa que finalmente se traduce en su muerte, puesto que los religiosos sacaron sus piedras y lo mataron lapidándolo. Bueno, fíjense cómo termina el discurso de Esteban. A cual, esto aparece en Hechos capítulo 7, versos 52 al 54. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo. Y ahora a este lo han traicionado y asesinado ustedes, que recibieron la ley promulgada por medio de ángeles y no la han obedecido. Esta hubiese sido una buena oportunidad de Esteban de haberle dicho, ¿saben que ustedes recibieron la ley por medio del Hijo preencarnado? ¿Cierto? Pero no dice eso Esteban. Esteban dice, ustedes que recibieron la ley promulgada por medio de ángeles. O sea, ¿quiénes son los que se le aparecieron? ¿O cuál fue la manera de mediar la revelación en el Antiguo Pacto? Por medio de ángeles. Entonces, los que se le aparecieron a Moisés y le dieron la ley en el monte Sinaí, ¿cierto? Los 10 mandamientos donde se le aparece Dios, en realidad no era Dios de manera directa, sino era por medio de ángeles. Segundo, el mismo apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 3, 19 lo siguiente. Entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa. Fíjese lo que continúa diciendo Pablo.
La ley se promulgó por medio de ángeles, por conducto de un mediador. Y ese mediador está haciendo relación a Moisés. ¿Se da cuenta ahí? Hubiese sido la oportunidad maravillosa de Pablo de haberle explicado a los hermanos que en realidad ese ángel que se le apareció en el Antiguo Testamento, que le dictó la ley, era Cristo antes de ser encarnado. Sin embargo, no dice eso. De manera que nosotros tenemos que hacerle caso a lo que dice el apóstol acá, y que dice que fueron ángeles. Nosotros entendemos entonces que en realidad fueron ángeles. ¿Ya? Muy bien. Entonces, teniendo claro eso, teniendo claro que en realidad el ángel de Jehová es más bien una tipología más que una cristofanía, nosotros podemos ver ahí por qué es que genera esta confusión, puesto que hay cosas que hace el ángel que el Señor Jesucristo también hace. ¿Ya? De la misma manera que vimos la semana pasada a Melquisedec. Melquisedec era sacerdote y rey, y solamente Jesucristo es sacerdote y rey. Melquisedec ofreció pan y vino, y Cristo, ¿qué fue lo que ofreció o qué fue lo que instituyó en la cena del Señor? Pan y vino. De la misma manera que Melquisedec es una figura tipológica de Cristo, de la misma forma el ángel de Jehová es una figura tipológica de Cristo, pero no es Cristo. Rasgos tipológicos de Cristo en el ángel de Jehová. En primer lugar, el ángel se identifica con Dios mismo. Si ustedes después, si gustan, le pueden enviar esto. En estos pasajes lo pueden corroborar. En Génesis capítulo 16, 13, Jueces 6, 14, Jueces 13, 21 al 22. Mientras que Cristo mismo se identifica como Dios por sus obras. Él dijo, las obras que yo hago son las obras que mi Padre hace. Entonces Él se identifica con Dios. Pese a que nunca dice yo soy Dios de una manera literal, lo dio a entender por medio de muchas cosas y nosotros estamos claros, nuestra fe consiste en creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y es que Dios mismo. Lo segundo, el ángel revela la faz de Dios, Éxodo 32, 30, mientras que Cristo es la imagen del Dios invisible. Tercer punto, su nombre es admirable según lo que le dice ahí a Manoa cuando se le aparece y hace la anunciación del nacimiento de Sansón en Jueces capítulo 13. Mientras que el nombre de Cristo es profetizado como admirable en Isaías capítulo 9, versículo 6. ¿Cuál será su nombre? Admirable, consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Ya? Entonces, se dice que el ángel tiene un nombre admirable y Cristo es el que tiene el nombre admirable. Otra cosa importante e interesante, cuando nosotros vamos al libro de Zacarías, que es el penúltimo libro del Antiguo Testamento en nuestras versiones cristianas, vemos que aparece una escena donde está Zacarías, un sacerdote. Se presenta delante del trono de Dios y está Satanás acusando a este sacerdote. Y vemos que el relato dice que a la mano derecha estaba el ángel de Jehová intercediendo por Zacarías. ¿Ya? Perdón, no es Zacarías. El sacerdote tenía otro nombre. Eso aparece en el libro de Zacarías. Muy bien. Pero Cristo, nosotros sabemos en 1 Juan capítulo 2 versículo 1 que Cristo es nuestro sumo sacerdote y nuestro abogado e intercesor. Si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Se dan cuenta de esa tipología? Ahora bien, en Éxodo capítulo 23 versículo 21, Dios dice que el nombre de Dios está en el ángel. ¿Ya? Y nosotros sabemos que Jesucristo llevaba el nombre del Padre, según lo que aparece en Juan capítulo 17 versículo 12. Guárdalos en el poder de tu nombre, el nombre que me diste yo les he dado, dice Juan capítulo 17, versículo 2. Entonces, de esa manera, en el ángel de Jehová nosotros también encontramos una figura tipológica de lo que Cristo iba a venir a hacer después. Cristo es quien verdaderamente porta el nombre de Dios y quien es Dios mismo. Cristo es quien es nuestro abogado, nuestro intercesor delante del Padre. Cristo es quien cuyo nombre es admirable. Cristo y solo Cristo. De esa forma, hermanos míos, es que terminamos esta primera parte de las tipologías escritas en el Antiguo Testamento para mostrarnos y revelarnos a Cristo. ¿Se da cuenta cómo la persona de nuestro Señor está impregnada en toda la Escritura? Donde pareciera que no está, está. O donde pareciera que no apunta, apunta hacia Él, su palabra. Eso sería, hermanos míos, el estudio de hoy.